Bien, dándole continuidad al módulo 2 de el procedimiento de aislamiento, bloqueo y etiquetado, vamos a conversar sobre el propósito del procedimiento. Establecer los requerimientos mínimos para identificar los tipos de energías presentes en máquinas y equipos a utilizar y utilizar y disponer de los dispositivos adecuados de aislamiento y bloqueo y etiquetado a fin de deshabilitar y evitar su energización inesperada, arranque o liberación de energía almacenada durante los procedimientos de aislamiento, bloqueo y etiquetado para prevenir las lesiones al personal, a las instalaciones y al ambiente. El alcance del procedimiento aplica para el control de energías durante el servicio o mantenimiento de los equipos y las instalaciones bajo responsabilidad de cualquier negocio o empresa polar. Y en los casos en el que el trabajador deba reparar, remover y colocar partes de su cuerpo dentro del equipo, ¿sí?, en el procedimiento de mantenimiento, ¿sí?, que exponga al trabajador o parte de su cuerpo a los peligros de liberación de estas energías almacenadas. Entre los requerimientos del procedimiento tenemos unas funciones, unas terminologías y unas designaciones de funciones. Esas designaciones van determinadas inicialmente por una autoridad. Esa autoridad de bloqueo es el dueño del equipo, es el responsable de entregarlo desenergizado, aislado, bloqueado, limpio, venteado, purgado, drenado, etiquetado, para que el ejecutor realice el trabajo de mantenimiento. En los establecimientos del área comercial, la autoridad será el responsable del trabajo, ¿sí? Estas actividades y responsabilidades deben especificarse en las descripciones de cargo. Y en este caso, esta función de autoridad normalmente lo cumple el emisor, que es el dueño del área, ¿sí? En ausencia del emisor, y en el caso de las unidades comerciales, ¿sí?, en el área comercial, la autoridad viene siendo el que ejecuta el trabajo. En este caso normalmente vendría siendo el ejecutor, ¿sí?, el receptor del trabajo. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos esa figura de autoridad. Esa autoridad debe poseer un candado. Ese candado se va a llamar candado de autoridad o candado departamental, como lo refiere la norma 8. Ese candado es el que se usa el custodio de la fuente, bien sea de producción o mantenimiento, para asegurar el bloqueo del equipo donde él tiene la responsabilidad de operar, ¿sí? Ese es el candado de autoridad. Es el primer candado que se coloca, ¿sí? Es la responsabilidad de él, la autoridad de bloqueo. Luego viene el candado del ejecutor. Es el que pertenece a la persona que interviene en el equipo para realizar mantenimiento de manera que asegure que se mantenga el bloqueo mientras él ejecute el trabajo, ¿sí? Este candado ejecutor está determinado, por ejemplo, por manufactura. Existe una figura de autoridad que es el dueño del área, que es el emisor, un supervisor de producción, por ejemplo. Luego viene la figura del candado del ejecutor, que vendría siendo el candado del supervisor de mantenimiento que viene a realizar el trabajo, ¿sí? Y por último vendría en los candados de los ejecutantes, o sea, de los operadores o técnicos que van a intervenir el equipo. Esa sería la figura allí que debería prevalecer, ¿sí? El dueño del área o supervisor custodio de la fuente es la máxima autoridad y responsable de aplicar este procedimiento. Luego van ejecutando la aplicación de los candados los actores que vayan a intervenir en el equipo. Existe un ejecutor de trabajo, lo nombramos ahorita. Esa puede ser una figura de operaciones o de mantenimiento, en el caso de una unidad comercial, una contratista, que es el encargado del trabajo de mantenimiento asociado a cualquier especialidad. Puede decir mecánica, eléctrica, instrumentación, producción, y este trabajador puede ser propio o contratado. La figura del contratado, igualmente, el supervisor pasa a ser autoridad de bloqueo de la contratista y sus ejecutantes deben realizar los mantenimientos en las máquinas, equipos, en las instalaciones,
y deben cumplir con esta certificación y este procedimiento igualmente. Existe la figura de un equipo de intervenciones de operaciones o mantenimiento, ¿sí? EIOM, determinado en las políticas. El equipo responsable de la aplicación del procedimiento de aislamiento incluye un custodio de trabajo, que es la autoridad, y los ejecutantes, ¿sí? Esto cuando el aislamiento es realizado por grupos de personas. Por ejemplo, pongamos el caso de que en producción, en manufactura, mantenimiento ordene un trabajo a una línea o a un equipo de producción. Mantenimiento es la figura del receptor. El supervisor del área de producción viene siendo el emisor, el que realiza el bloqueo inicial y coloca los candados pertinentes en el equipo. Luego viene mantenimiento y realiza los bloqueos después del emisor. Y por último, los ejecutantes. Sería un equipo de intervención de operaciones y mantenimiento, ¿sí? Entre las terminologías de este procedimiento tenemos la energía almacenada o residual. Son aquellas energías que pueden poner en riesgo a los trabajadores después que se ha apagado la máquina, ¿sí? Donde el equipo puede almacenar alguna energía, por ejemplo, cuando tenemos un compresor de aire, ¿sí? Que este aire, compresor de aire, podemos ir al pulmón donde podemos bajar el breque, ¿sí? Que inicia al equipo para que él haga el trasegado de ese aire, ¿sí? Por tubería. Automáticamente cuando apagamos el equipo por supuesto deja de mandar esa presión en PSI, pero queda aire en las tuberías azules, ¿sí? Del sistema neumático. Y en esas tuberías debe haber una válvula de purga para que nosotros podamos liberar y purgar ese aire de esa energía residual. Y por supuesto debe tener el equipo su manómetro de presión, porque ahí va a ser el método de validación o revisión de la ficha PAVE, que lo vamos a ver más adelante, en donde el trabajador y los dueños de área van a validar, valga la redundancia, que esa energía residual neumática está en 0 PSI. ¿Okay? En las intervenciones no rutinarias o mayores, el concepto, la terminología que determina para esto son las interrupciones prolongadas del funcionamiento normal de una máquina o equipo para ejecutar un servicio de mantenimiento, reparación e inspección. Esto es lo que llamamos nosotros los overhauling. En esos procedimientos deben controlarse las energías igualmente y debe validarse la emisión de un permiso de trabajo para asegurar el requerimiento de los procedimientos y políticas descritos. En las intervenciones rutinarias son aquellas interrupciones cortas y controladas cuyo propósito es dar continuidad al equipo y al proceso, a la maquinaria, a la instalación, y esta puede ser realizada por actores con un mismo rol. Puede requerir la aplicación de un procedimiento de elemento de bloqueo dependiendo de la instrucción de trabajo. Recuerden que nosotros tenemos los IT y normalmente en manufacturas tenemos departamentos de mantenimiento que poseen un ARO, un análisis de riesgo por oficio. Hay unos procedimientos que están habilitados, por ejemplo, en manufactura, el atascamiento en una línea de materia prima. Esa es una actividad rutinaria para mantenimiento, el desestascamiento de ese procedimiento. Entonces, en esos procedimientos está determinada una habilitación donde el departamento de mantenimiento, los técnicos van, realizan el desestascamiento de esa materia prima en esa línea, aplican el PAVE, pero no necesariamente requiere la aplicación de un permiso de trabajo. Sin embargo, eso va a quedar determinado por los departamentos de SSA, Seguridad, Salud y Ambiente, y los requerimientos de la política de las cuales debemos ser respetuosos, ¿sí? En los mantenimientos mayores o programados, el proceso de inspección y mantenimiento general planificado, periódico, el cual se somete a unidades de proceso y equipo que los componen, igualmente requieren estos procedimientos de aislamiento y bloqueo y deben prevalecer para estos mantenimientos. En los requerimientos de las políticas existe la figura de una tarjeta, ¿sí? Una tarjeta que está determinada, tiene unas características especiales, las características especiales de diseño y requerimientos de lo que debe llevar escrito esa tarjeta.
así como los precintos que deben llevar esta tarjeta, están normados en las políticas de Polar y debemos cumplir con ello. Entre las políticas menciona de que esas tarjetas deben llevar un precinto que sea de difícil violabilidad, ¿sí? Y que asegure que estos dispositivos no sean removidos en el procedimiento de mantenimiento. La tarjeta, entre los requerimientos, es aquella utilizada para identificar y ubicar a la persona que realiza el mantenimiento y etiquetado. Recuérdense que la tarjeta es netamente comunicacional, ¿sí? ¿Quién está realizando el mantenimiento? Para que podamos ubicarlo. La tarjeta no es un dispositivo de bloqueo, es netamente comunicacional. En ella se debe colocar la razón del aislamiento, ¿sí? Debe contener la palabra en español peligro, no operar, el número de teléfono de la persona que está realizando el mantenimiento y quién lo está realizando, para que por razones de operatividad alguien necesite realizar la apertura del equipo, la liberación de la energía, esta persona aparezca, esté allí presente y pueda decidir si es necesario y si se puede realizar el levantamiento del bloqueo porque el mantenimiento ya está culminado. ¿Ok? Existe una figura del trabajador autorizado, ¿sí? El trabajador habilitado que por razones de entrenamiento y certificación ya tiene el perfil, ¿sí? Ya tiene el alcance de que esta persona tiene los conocimientos para realizar auditoría, supervisión y bloqueos en máquinas o equipos que lo requieran en los procedimientos de mantenimiento. En este caso, las políticas OCHA lo llaman trabajador autorizado y las políticas de Polar lo llaman trabajador habilitado para los procedimientos de bloqueo. Normalmente cuando hay procedimientos en áreas que cubren muchas distancias, por ejemplo, un edificio de manufactura que tenga 4 pisos o 5 pisos, existe un trabajador encargado principal, ¿sí? Es aquella persona que se designa cuando muchas personas intervienen en el equipo, ¿sí? Es la persona que tiene la responsabilidad fundamental y la autoridad de garantizar que se mantenga el sistema de bloqueo. Por ejemplo, en este caso, un supervisor de área que tiene la responsabilidad de bloquear varios equipos con varios interventores al mismo tiempo, ¿ok? Está presente la figura del trabajo continuado, un trabajo que no se puede terminar en un turno y debe continuarse en el siguiente turno. Esa figura prevalece allí porque puede ocurrir que un mantenimiento de un equipo no se finalice en el primer turno y haya cambio de turno de personal a un segundo turno. El bloqueo debe prevalecer, se cierra el permiso de trabajo, ¿sí? Y cuando llega el supervisor del segundo turno, por ejemplo, y llevan a los operadores de mantenimiento del segundo turno, el equipo debe estar bloqueado porque en el primer turno no se culminó el mantenimiento y prevalece el bloqueo, ¿sí? Normalmente la figura ideal es los bloqueos departamentales, donde el candado departamental de mantenimiento y el candado departamental de producción están allí bloqueando hasta que lleguen los ejecutores o los ejecutantes del segundo turno de mantenimiento, ¿sí? Entre las terminologías aparece la figura de los elementos de aislamiento de energía. Son todos aquellos dispositivos, cubiertas de válvulas, cubiertas de enchufe, todos aquellos dispositivos diseñados para realizar los bloqueos en aquellos equipos que tengan varias energías. Por ejemplo, para equipos que tengan energía eléctrica existen unos dispositivos que se llaman disyuntores, que son para breques, ticinos, seccionadores de potencia, que se colocan en este equipo para poder asegurar el bloqueo. Son los dispositivos o los elementos que aseguran el bloqueo. Por ejemplo, en un equipo donde tengamos una energía hidráulica, que sea agua, una tubería verde, puede tener una válvula de cierre rápido o lo que nosotros llamamos una válvula de bola o una válvula una válvula circular, ¿sí? Esos tipos de válvulas o de maneral, ese tipo de válvulas requieren un dispositivo de bloqueo especial para asegurar
dichos bloqueos. Y es en el dispositivo donde se va a colocar el candado y la etiqueta. Otra terminología es el personal calificado por razones de capacitación, ya lo habíamos conversado, queda habilitado para realizar los bloqueos. Estas certificaciones tienen una validez de 3 años en las políticas de la organización. O sea que una vez que el trabajador se le venza la certificación, ya no debe ni auditar ni realizar bloqueo. Por ende, ninguna persona que no esté certificada debería realizar procedimientos de bloqueo, ni mucho menos auditar, ni supervisar, ni firmar permiso de trabajo donde no tenga dicha certificación. Existe la figura de la prueba, el método de examinar que el equipo está aislado, ¿sí? Despresurizado, desenergizado. Esa prueba normalmente debe realizarse con equipos determinados para tal fin. Por ejemplo, un teste para validar la energía eléctrica, que ya la energía eléctrica residual ha sido liberada. Por ejemplo, un equipo de medición de gases para validar de que no hay presencia de gases inflamables o explosivos en el equipo. Por ejemplo, un manómetro de presión instalado en el equipo para validar de que la presión hidráulica o neumática están en cero, ¿sí? PSI. Por ejemplo, una válvula de temperatura para validar que la temperatura del equipo ya está en 0 grados, ¿sí? Y así sucesivamente ese procedimiento debe validarse en el procedimiento.